¿Ya tenemos toda la escritura? Mateo capítulo 25 y verso número 15. ¿Qué dice la palabra del Señor en el verso 15? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así el verso 15: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Verso 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. ¿Y qué dice ahí enseguidita? Y arregló cuentas con ellos. Verso 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21: y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 22: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23: su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Verso 24: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento glorificando el nombre precioso del Señor. La palabra del Señor es muy hermosa y muy especial. Y hay veces que Dios habla a través de su palabra para traer mensajes de ánimo, pero hay veces que también el Señor trae mensajes por los cuales nos exhorta, por los cuales el Señor quiere hacernos reaccionar en ciertas áreas que no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. El verso 15 dice algo muy precioso. Y dice: a uno dio 5
talentos. Y vamos a detenernos poquitito aquí a meditar en lo que son los talentos. Aunque por la escritura estamos viendo que es una parábola, o que de pronto está usando el Señor un ejemplo de la vida diaria para comparar lo que es el reino de los cielos. Y no solamente para comparar el reino de los cielos, sino también para comparar lo que ha de suceder, porque el trasfondo o lo que el Señor nos está dando a entender es que un día el Señor descendió del trono de su gloria y vino a esta tierra en forma de hombre. El Dios manifestado en carne vino a esta tierra. Él es el dueño de todos los talentos. Y al estar sobre la tierra, Él llama a sus siervos, y al llamar a sus siervos, dice la palabra del Señor, porque es una figura nada más de lo que es el reino de los cielos, y está tomando este ejemplo de un hombre que tiene muchos bienes materiales y que de pronto este hombre viene a ser la figura del mismo Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso es el que hizo el cielo y la tierra, es el que nos dio vida, el que ha puesto de su espíritu en nosotros. Pero Él, denle la gloria si siente hacerlo. Yo me detengo y usted salte el nombre poderoso del Señor. Vamos, denle la gloria. Yo me detengo, usted salte el nombre del Señor. Y me recuerdo bien que cuando nosotros vamos a la primera de Samuel, vamos a encontrar que el pueblo le pide rey al profeta Samuel. Y me recuerdo bien que la escritura dice, el Señor hablando con el profeta Samuel le dice: no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En otras palabras, el hombre hizo a un lado todo lo que podía tener, lo hizo a un lado, lo cambió por un ser humano. Y la palabra del Señor, hace unos rato me hacían una pregunta de Ezequiel capítulo 12. Y en Ezequiel capítulo 12, durante todo el capítulo 12, el Señor llama rebelde al pueblo de Israel, testarudos, pero muestra su inmenso amor para con ese pueblo, queriendo alcanzarlos. Y Dios hizo muchas cosas por querer restaurar el reino entre su pueblo, pero lo desecharon, al grado que al desecharlo, el mismo Dios manifestado en carne entraba a su propia casa, que era el templo que le habían hecho, y que de pronto lo que tenían cuando Jesús vino era una réplica prácticamente del templo de Salomón. Pero el mismo Dios manifestado en carne estaba en su casa y no lo reconocieron. Aún a pesar de que el Señor venía diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquello que estaba en las alturas dejó de estar en las alturas para venir a esta tierra, y se manifestó y anduvo entre medio de su pueblo. El hombre rico, el hombre poseedor de todas las cosas, había venido a esta tierra, bendito sea el nombre del Señor, y había andado entre medio de todo su pueblo, pero no lo reconocieron. Por eso, cuando leemos el capítulo 25, el verso 14, dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, mandó llamar a sus siervos y le repartió sus bienes. Pero el verso 15 está hablando de los dones, está hablando de los talentos
que había repartido a los siervos. Y esto está especial. Aquí habla y usa la palabra talentos, la palabra del Señor. Aunque cuando vamos leyendo en el transcurso, nos damos cuenta que se estaba refiriendo a los bienes materiales. Y que dio esos talentos de pronto eran simbólicamente de algo de lo que se nos ha dado a nosotros en este tiempo, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Y el Señor, el dueño de todas las cosas, se fue lejos. Y no lo vemos literalmente, pero está dentro de nuestro corazón. Ese bien que vino a hacer a esta tierra. Cuando el Señor se presentó a esta tierra, Él sanaba a los enfermos. Cuando el Señor se presentó a esta tierra, echaba fuera toda dolencia. Cuando el Señor se presentó a esta tierra, echaba fuera todo demonio. Bendito sea el nombre del Señor. Se fue lejos, pero Él dejó de su espíritu en nosotros. En otras palabras, sus bienes, lo que Él traía, vino y lo puso en todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A todo esto, ¿cuántos son hijos del Rey de Reyes? ¿Cuántos son de Jesús en este lugar? ¿En cuántos mora el Espíritu de Dios en este lugar? Eso está precioso. De lo que Él era, repartió, nos dio de su espíritu. Eso está precioso. Depositó de su espíritu en nosotros. Nos dio talentos. Nos dio de los beneficios. Oiga, aquel que era débil, que no podía dejar las drogas, vino el poder de Dios sobre él. Y por el poder de Dios pudo dejar las drogas y cambiar su vida completamente. Pero no fue el hombre, fue el bien que el Señor, fue el talento que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Por eso, si le va a dar la gloria, désela con libertad, porque Él se merece la gloria y la honra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo, por favor. Ahora, ¿qué entendemos cuando el Señor dice en su palabra que le dio talentos? A uno le dio 5 talentos, el dar un talento. Sabemos que es una parábola, es una manera de ilustrar lo que es el reino de los cielos, en otras palabras. Y aunque pone una figura económica, está hablando de algo que es espiritual y también material. ¿Por qué no? Porque el Señor también bendice materialmente. Nada más que en este ministerio no nos cargamos al lado del materialismo, sino más bien al lado de lo espiritual, que es lo que nos va a hacer que entremos al reino de los cielos. Porque las cosas materiales se quedan en esta tierra, pero lo espiritual es lo que va a la presencia bendita del Señor. Y que un día el Señor viene a pedirnos cuentas de lo que Dios nos ha dado. Bendito sea. Dele la gloria si siente hacerlo. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor, porque es necesario. Es más, yo me hago a un lado y que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea ensaltado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué entendemos por dar talentos? Y esto me lleva de pronto a recordar lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor, desde el capítulo 25, verso 1, el Señor le pide ofrendas a todo varón de la casa de Israel. Y a todo varón que la diera de su corazón. No le voy a pedir ofrenda, pero quiero que podamos entender con esta ilustración de la palabra del Señor cuando está hablando de los talentos. ¿Por qué digo? Porque en Éxodos capítulo 25, verso 1, el Señor les pide ofrenda a todo varón. Pero
Cuando leemos el verso 8, por favor vaya al verso 8 de Éxodo capítulo 25. Vamos a ver para qué era esa ofrenda. ¿Qué dice el verso 8 de Éxodo capítulo 25? Oiga, verso 8 dice: y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y habitaré en medio de ellos. Cuando leemos lo que dice el verso 1 y el verso 2, vemos que el Señor le está pidiendo al pueblo de Israel, especialmente a los varones, les está pidiendo del talento que ya les dio. Porque está hablando de los bienes. Vea lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Di a los hijos de Israel que tomen para Moisés, que tomen para mí, está hablando Dios, ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y después viene la lista. Esta ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino pino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, y va la lista. Pero ¿cómo es que ellos tenían esto? ¿Cómo es que tenían oro? Porque se lo pidieron a los egipcios. Cuando el Señor está derramando de su ira sobre el pueblo egipcio, el Señor le dice: pídanle a los egipcios. Y los egipcios empezaron a darle lo que les pidieron: oro, plata, con tal de que salieran, con tal de no seguir recibiendo aquel castigo de la ira de Dios. Y se los puso en sus manos. Y mira qué precioso es Dios. Él no renegó en darle los bienes materiales a su pueblo. No sé si me está comprendiendo. No dijo: pues no quiero, pero te lo voy a dar. No, puso en sus manos toda esa bendición material. Y cuando el Señor se los pide, no lo quiere a fuerza. Cuando el Señor se los pide, le dice: todo varón que lo diere del corazón, que sienta allá adentro dárselos al Señor, que los traiga, porque esa ofrenda la quiero para construir un templo, un santuario para mí, para yo estar en medio del pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es maravilloso. Bendito. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Pero Dios no nos va a pedir algo que no nos ha dado, hermano. No sé si me estás comprendiendo. Dios no nos va a pedir nada que no nos haya bendecido. Primero nos bendice, primero nos da. Y hace más de 2000 años que el reino de los cielos, donde hay toda bendición, vino a esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Estableció su reino aquí sobre esta tierra. Y Él se fue lejos hablando físicamente, pero derramó de su espíritu sobre toda carne, de los bienes materiales, de los bienes espirituales.
viene y los deposita sobre la vida de todos aquellos que han creído en el único y suficiente Salvador, en el Redentor de este mundo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y ha derramado de su Espíritu, ha derramado de su gracia sobre nosotros. Pero no la ha derramado nomás para que estemos de bonitos. Aquí es la parte donde está complicadita. No puso sus talentos en nosotros para enterrarlos y guardarlos, porque sabemos que es un Señor que es todopoderoso. Como le dijo aquel que le dio un talento, ¿qué le dice al Señor? Sabía, Señor, que siembras, sabía que recoges donde no sembraste. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a aquel hombre? Sabía, Señor, que tú eres el todopoderoso, y aún a sabiendas aquello, en lugar de poner a trabajar el talento, pues lo enterró, y eso le costó la vida eterna. ¿A cuántos Dios nos ha bendecido en este lugar, hermanos? Yo no te estoy hablando de las cosas materiales, no te estoy hablando de tu dinero, te estoy hablando de la vida espiritual, te estoy hablando del trabajo que tenemos que hacer como iglesia, te estoy hablando que en nosotros se ha depositado el Espíritu Santo y que de pronto tenemos que sentirnos deudores delante del Señor, de saber que tenemos al único que puede hacer que una mujer prostituta cambie, y que es nuestro. Pero que no solamente es nuestro, es de todo aquel que quiera recibirlo, y que tenemos que presentárselo, que es un talento precioso. Dios ha puesto de su Espíritu en nosotros para presentar a Cristo a todas las naciones, que se den cuenta que hay un Dios poderoso, que se den cuenta que hay un Dios misericordioso, que se den cuenta que hay un Dios que todavía sigue haciendo milagros, que sigue sanando a los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted me está comprendiendo. No te estoy hablando de lo material. Gracias a Dios que está la visión. Y usted ha dado su ofrenda, su diezmo, y el Señor la ha multiplicado, lo ha hecho 4 veces más de lo que usted ha dado. Porque la gente, muchos ministerios no se explican cómo de pronto son tantos canales de televisión, tanta radio. No lo entienden, porque cuando llegan a este lugar ven unos cuantos peloncitos y de pronto se salen pensando: estos cómo le hacen, estarán robando. No nos está robando, es que tenemos al dueño de todos los dones, tenemos al dueño de los talentos, y lo único que estamos haciendo es poniendo a trabajar lo que es del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor, alguien que me ayude a glorificarle, alguien que me ayude a exaltar su precioso nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá que me esté comprendiendo. El verso 8, el verso 2, le pide de los bienes, pero tienen que salir del corazón. Pero ¿para qué quería el Señor esos bienes que le pidió a los varones? Lo leímos en el verso 8. Y harán un santuario para mí. Lo quería para que le construyeran un lugarcito para estar en medio de su pueblo. Y Dios ha puesto talentos en nosotros. ¿Y sabes para qué quiere y para qué puso esos talentos en nosotros? Para que le hablemos al vecino, le digamos que tenemos algo que no solamente es de nosotros, que también es de ellos, si lo aceptan, y que Él puede convertir la tristeza en gozo, que para Él no hay cosa imposible.
Y una vez que ponemos a trabajar ese talento, ya no solamente es una piedrita, aquella piedra se reproduce y Dios despierta el espíritu en aquel inmundo, en aquel pecador, y abre su corazón y viene Cristo y lo limpia de todos sus pecados y viene a formar una piedrita más del templo donde mora el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos ha dado de sus talentos, no para tenerlos guardados, no para guardarlo como aquel que le dio un talento. No, Dios nos ha dado de su talento para que vayamos y llevemos y multipliquemos el talento. Y de pronto, si era una piedrita, que muy rápidamente se vaya construyendo el templo, que muy rápidamente se vaya poniendo ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, porque el Señor ha depositado de su espíritu, ha dado de sus bienes. Bendito sea el nombre del Señor, y lo ha puesto sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que poner a trabajar los talentos. ¿Me está comprendiendo aquí, hermano? Tenemos que poner a trabajar los talentos, porque los talentos no se van a reproducir solos. ¿Sí estamos comprendiendo? Mira, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, le manda las plagas, viene el juicio, porque era un juicio sobre el pueblo judío, perdón, sobre el pueblo egipcio. Y aquellos egipcios, con tal de que se fueran y no seguir sufriendo, le dan todo lo que piden. Y ahí van cargando. Todo lo que les pidieron se lo dieron. Y ahí lo van cargando por el camino. Y después el Señor le pide de lo que les dio. Pero lo que le pide, se los pide que lo den del corazón, no presionados. ¿Y para qué quería lo que les pidió? De los bienes que les dio, ¿para qué lo quería? Para hacer el santuario al Señor. ¿Y para qué quería el santuario el Señor? Para morar entre medio de ellos. Eso está precioso. Mire, hágame un favor, vaya a Romanos capítulo 1, verso 14. Y mire cómo Pablo estaba poniendo a trabajar su talento. Ojalá que me vaya comprendiendo. Romanos capítulo 1, verso 14, ¿qué dice? Oiga, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy ¿qué? ¿Qué entendemos por la palabra deudor? Alguien que debe. O sea, es tener algo que no nos pertenece. O de pronto cuando uno va y compra un carro, uno dice que el carro es suyo o la casa es de uno, y no es de uno, es del banco de pronto. No sé si me está comprendiendo. Y usted mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, ¿qué tiene que hacer? Estar pagando la deuda. Y Pablo está diciendo, hablando en lo espiritual, a griegos y no griegos, a los que saben mucho y a los que no saben nada. Yo tengo algo que les pertenece. Yo tengo algo que Dios puso en mis manos aquí.
Y no solamente es mío, tengo que poner a trabajar lo que Dios ha puesto en mí. ¿Y qué puso el Señor en Pablo? Algo precioso puso de ese espíritu en él. Tenía a Jesús allá dentro de su corazón. Pero Jesús no solamente era Pablo, pero la gente tenía que saber que Cristo murió por sus pecados. La gente tenía que saber que sus pecados habían sido perdonados en la cruz del Calvario. Pero Pablo se le había depositado un talento y tenía que ponerlo a trabajar. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Y qué es lo que tenía que hacer Pablo? Llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Tenía que poner a trabajar el talento que Dios había puesto en él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y la iglesia tiene que saber que Dios ha depositado de su talento en nosotros, y el talento que ha puesto de su espíritu, ha puesto Él en nosotros para que le hablemos a la gente, para que no nos detengamos, para que sigamos hablando de las maravillas, de las grandezas del Rey de Reyes y Señor de Señores, para decirle a la gente que en Cristo sí hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que Cristo puede cambiar las circunstancias de la vida, que Cristo puede transformar el alma más perdida y que hay salvación en el nombre de Jesús. Vamos, denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Ah, qué preciosa es la palabra del Señor. Mire, el dar talentos es lo que Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Y de pronto hay muchas actitudes que Dios ha puesto en nosotros. Ha puesto habilidades en nosotros. Por supuesto, habilidades humanas, pero son habilidades humanas que se derivan o que provienen de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces me he visto sentado a la mesa y he estado sentado en la mesa con gente que nunca he visto en mi vida, con gente que nunca he platicado. Y cuando he estado con ellos, yo les digo: ah, cómo los ama el Señor. Llegué a la Infonavit allá en la República Mexicana, en el Estado de México, en Ecatepec. Y llegué un día porque me pidieron que fuera. Habían escuchado el programa de radio de una voz que clama en el desierto. Y llegué, me senté con aquella familia. Tenían muchas preguntas. Y al sentarme con aquella familia, lo primero que les dije: ah, cómo los ama el Señor. Y me dicen: ¿por qué? Porque les trajo un morenito chaparrito a este lugar, a hablarles de su inmenso amor. Mire qué especiales son ustedes para el Señor, porque habiendo mucha gente que habla de Dios, Dios los escogió a ustedes para que desde otro país, alguien que ni siquiera es de este lugar, venga a hablarles y venga a decirles cuánto los ama el Señor, que murió por ustedes en la cruz del Calvario, que dio su vida porque eran importantes. Y hasta la fecha, todos los sábados, 7 de la mañana, me la paso 1 hora con ellos todas las mañanas de los sábados.
porque hay una responsabilidad. ¿Y sabes lo que estoy haciendo? Estoy compartiéndole las buenas nuevas de salvación. Y empezamos con una familia, ya se juntan 6, 7 familias en ese hogar. A mí me sorprende que lo hago por el teléfono. Nada más le ponen el speaker allá al teléfono o encienden la bocina. Y yo casi me imagino a todos allá alrededor de la mesita pegando el oído. Pero cuán grande es el amor de Dios. No sé si me está comprendiendo. Pero eso es algo, yo por cuando antes me iba a sentar no era ni mi familia, ni siquiera los conocía, y sentarme con ellos, ¿de dónde? Pero es que no es uno, es el talento que Dios ha puesto en nosotros, es del Espíritu de Dios que ha puesto sobre nosotros, y que ese Espíritu hay que ponerlo a trabajar para que la gente sepa que hay un Dios todopoderoso. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo yo me iba a sentar con alguien así? Ni los conocía, menos que me interesara, menos que me preocupara. Pero es que ahora no es uno, es el talento que Dios ha puesto en uno. No sé si me está comprendiendo. Son de los bienes que Dios ha puesto en nosotros. Es de lo que Dios ha hecho y ha depositado en nosotros. Por eso Pablo decía: soy deudor. Yo tengo algo, le decía a un griego, yo tengo algo que te pertenece. ¿Es mío? Sí, es tuyo. Pero si todo es tuyo. Venía y le decía a los griegos: tengo algo que te pertenece. Y decía: a griegos, no a griegos. Venía y le decía: tengo algo que te pertenece. Tengo a Cristo para tu vida. Tú eres de Cristo. Viene y presentaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Venía y le presentaba a Cristo. Se los presentaba a los griegos y no griegos, y a los que sabían mucho porque sabían mucho, y a los que no sabían nada también porque no sabían nada. Pero es que tenía un talento. Qué talento Dios ha puesto en nosotros. Porque ese talento que está en nosotros se llama Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el punto es que Dios no forza a nadie, pero tenemos que darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Él dice: a uno le dio 5 talentos. Al que le dio 5 talentos, ¿qué hizo? Los puso a trabajar y lo multiplicó. Cuando el Señor vino y pidió cuenta, ya no eran 5, ya eran 10. Al que le dio 2 talentos, los puso a trabajar, y cuando vino el Señor y pidió cuenta, ya no eran 2, eran 4. Y al que le dio un talento, que fue, lo enterró. Cuando el Señor vino y pidió cuentas, le dijo: aquí está tu talento, Señor. Sabía que eres alguien que cosecha donde no sembraste. Y tuve temor, y pues lo enterré. Un siervo infiel, un siervo que no se dio cuenta lo que se había puesto en él. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A eso se está refiriendo. ¿Te recuerdas cuando el Señor llama a sus discípulos? Allá andaban Pedro, Juan, Jacobo. Y cuando se arrima Pedro por ahí con el que andaba, le dice a Pedro: andaba pescando. Dice que andaban pescando por ahí, y el Señor le dice: sígueme, Pedro. Y luego le dice: yo te voy a enseñar, o yo te voy a hacer pescadores de hombres.
¿Qué estaba diciendo? Voy a poner en ti un talento. Tú andas pescando peces, pero yo te voy a hacer un llamado. Te estoy invitando para hacerte pescador de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya muy tarde, hermano, en el primer sermón de Pedro, fueron muchas las almas que se convirtieron, no por Pedro, sino porque el que se había depositado en Pedro era el mismo Rey. No era Pedro el que estaba hablando, era el Espíritu de Dios en Pedro, el que dio el mensaje y los presentó a Cristo. Y de ser uno, se hicieron muchos ahí. Qué tremendo es esto. Ay, háblame, Señor. Para la próxima semana o el próximo servicio hay que traer a alguien, hermanos. Ay, 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 la cosa está tremenda. Se nos va a pedir cuentas. ¿De qué se nos va a pedir cuentas? De lo que se nos dio. Y no dice el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. No ese es el mandato, no eso es lo que... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decirle a toda criatura? Que hay un Dios todopoderoso que descendió del cielo a la tierra, que fue, que sufrió, que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día para dar la libertad a los hombres del pecado, y a todo aquel que le reciba sea hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos, alguien que me ayude a ensaltar el nombre del Señor. No se detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el problema es que se nos va a pedir cuentas. Se nos va a pedir cuenta de lo que se ha depositado en nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el talento que es Cristo en nosotros? ¿Lo estamos trabajando o lo hemos enterrado? ¿Qué estamos haciendo? No le digo qué está haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Los que estamos aquí con nuestras ofrendas y con lo que le damos al Señor, estamos poniendo en el banco del Señor nuestro talento. Porque de pronto no le hablamos a nadie, pero como tomamos el talento del Señor y lo ponemos en un programa de radio, va a llegar el Señor y nos va a pedir cuenta. Lo pusimos en el banco por ahí, bendito sea el nombre del Señor, y va a venir a encontrar gavillas y almas y almas. Va a venir a pedir cuenta y va a encontrar que de pronto nosotros no le hablamos a alguien, pero lo invertimos en el banco del Señor para que el Señor hiciera el trabajo a través de los banqueros. Pero esa es una parte, es lo que el Señor está diciendo. De perdida pon tu dinerito en el banco para que crea intereses. Pero a alguno nos ha dado una libertad de expresión para hablar su palabra. Algunos somos un poquito tímidos, no nos atrevemos a hablarle a nadie, pero vivimos una vida recta delante del Señor, que con nuestro puro comportamiento alguien dice, usted se ve diferente, usted es diferente, ¿qué tiene? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? No le pasa nada, lo que pasa es que allá dentro de su corazón está aquel que es todopoderoso, y cuando menos piensa ya está hablándole a la gente que es así porque un día fue cambiado, porque fue transformado por el poder de Dios. Es fácil poner a trabajar el talento, hermano. Basta con que usted llegue a una cafetería, y cuando llega a la cafetería, en vez de lugar de llegar malo con cara de ogro, llega y le dice al atendente, ya sea mujer o hombre, le dice, primeramente le dice, Dios le bendiga. Ya nomás ahí para empezar ya lo desarmó, y se le queda viendo la gente. Y
Y después que le dice, Dios le bendiga. Y luego le dice, mire qué tremendo es el Señor que nos dio un día tan precioso y tan maravilloso. Y todavía le pelan más los ojos y dice, yo lo he hecho. Y le pelan los ojos. Usted es cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo identificaron. Ahora lo único que tiene que hacer es poner a trabajar el talento del Señor. Bendito sea el nombre precioso, Señor. Dele la gloria. Si siente hacerlo, por mí no se detenga. Ensalte el nombre glorioso del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermano? Los talentos es el Espíritu de Dios o es el mismo Señor que está en nosotros. Ese es el talento. Pero hay que ponerlo a trabajar. Ya vimos el verso 14 que Pablo dice, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. Dice, soy deudor. Es lo que dice el verso 14. ¿Qué dice el verso 15? De Romanos capítulo 1, por si se le olvidó. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros. Oiga, ¿qué estaba poniendo a trabajar? El talento que se le había dado. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros que el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio, no nos demos tanto. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es que Cristo cambia. El Evangelio es que Cristo transforma. El Evangelio es que Cristo sana. El Evangelio es que Cristo tiene todo para bendecir al hombre que le reciba como Señor y Salvador de su vida. Y luego dice, el verso 16, porque eso no lo sabemos todos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Yo le debo a los sabios y no sabios, yo le debo a los griegos y no griegos. Yo traigo aquí el poder de Dios que no solamente es mío, yo traigo lleno de talentos, traigo algo que me quema acá adentro, que se los tengo que presentar, que se los tengo que decir, se los tengo que dar a todos aquellos que no conocen a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es lo que dice la palabra del Señor en el verso 14 de Mateo capítulo 20. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos repartió sus bienes a los siervos. Y yo le pregunto, ¿a qué vino Cristo a esta tierra? A salvarnos. Vino a rescatar a los que estaban perdidos. Y eso es lo que Dios ha puesto a Jesús en nosotros. Ese es el talento que tenemos acá adentro. Es algo precioso. Yo te hablaba de Éxodos capítulo 25 y el verso 8 para que me entendieras un poquito acerca de los talentos. Pero, ¿qué horas son, hermanos? ¿A qué horas empecé? ¿Le seguimos? ¿No lleva prisa? ¿No lo estoy durmiendo? Vamos a Éxodo capítulo 28, verso 3. Éxodo capítulo 28, verso 3. Mire, los talentos, hablando, son todas las actitudes, las habilidades humanas que vienen de parte de Dios. ¿Estamos aquí comprendiendo esto? Y que estas actitudes y habilidades humanas que vienen de parte de Dios deben ser dedicadas para la gloria del Señor y deben ser dedicadas
para la gloria del Señor primeramente y después para el bien de otros. Cuando nosotros presentamos a Cristo, ¿estamos llevando bien a otra persona o no lo estamos llevando bien? Le estamos llevando la salvación y la vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Me está comprendiendo hasta aquí? Y de pronto quiero llevarlos a este ejemplo de lo que dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3 del capítulo 28 de Éxodo? Y tú, ahí está Dios hablando a Moisés y le está diciendo: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Oiga, ahí deténgase. Le está diciendo el Señor a Moisés: tú les vas a hablar a todos los sabios de corazón. Pero luego agrega y dice: a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Qué está diciendo? Tú te vas a dar cuenta que son sabios de corazón, pero no es de ellos. Yo los he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Estamos comprendiendo aquí? En otras palabras, les dio un talento. Y este talento que puso en ellos, le está diciendo el Señor a Moisés: tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he puesto espíritu de sabiduría. Pero aquí es donde pide cuentas el Señor. ¿Qué dice ahí enseguida? Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Qué está diciendo? Yo les di sabiduría para que la pongan a trabajar. Eso es, en otras palabras. Yo puse un talento en ellos, no para que lo tenga guardado. Yo puse un talento en ellos, puse espíritu de sabiduría para que sean sabios y le construyan un traje ahí. ¿Sí me está comprendiendo? Y nosotros tenemos más que un espíritu de sabiduría. Tenemos al mismo Redentor, tenemos al Creador del cielo y la tierra, tenemos aquel que hace proezas, tenemos aquel que hace milagros en nosotros, para que lo llevemos a la gente y la gente comprenda y entienda que hay poder en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Rey de Reyes con todo el corazón. Vamos al capítulo 31 de Éxodo, por favor. Capítulo 31, verso 3. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer desde el verso 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, como que le dice: mira, pela ojo, pon cuidado. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Primeramente dice: pon atención, mira bien. Yo he llamado a Bezalel. Y el verso 3, ¿qué dice el verso 3? Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Eso está precioso. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo he puesto talentos en Bezalel, y he puesto el talento de la sabiduría, he puesto el talento de la inteligencia, he puesto el talento de la ciencia y he puesto el talento de toda arte. ¿Qué dice el verso 4? ¿Para qué le dio esos talentos? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce,
y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Eloliab, hijo de Ahisasmat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, Dios ha puesto del talento en nosotros, no para que esté guardadito, no. Hay que poner a trabajar el talento del Señor. Hay que poner a hacer algo lo que Dios nos dio, y va a ser fruto y va a ser cosas maravillosas. Alguien que me ayude a ensaltarle el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria y la honra al Rey de Reyes con todo el corazón. El título del mensaje: hay que poner a trabajar los talentos. Hay que ponerlo a trabajar. Hay que hacer algo para el Señor, porque llegado el momento se nos va a pedir cuenta de lo que se ha puesto en nosotros. ¿Y qué hicimos con lo que Dios ha puesto en nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿Lo hemos guardado? No nos conviene guardar el talento. Aunque sea de perdida, hay que ponerlo en el banco. Si de pronto sientes que no tiene capacidad tu ofrenda, tu diezmo, lo que tú das, está trabajando al menos en este ministerio. Son miles y miles de almas que están viniendo a los pies de Cristo. Pero individualmente hay que hacer el trabajo también. Hay que presentar a Cristo. Hay que decirle al compañero, al amigo, hay que decirle al compadre. Yo no tengo compadres, pero hay algunos hermanos que tienen compadres. Hay algunas hermanas que tienen comadres, porque yo he escuchado: comadrita, amén hermana, preséntele a Cristo. No le hace que le digan comadre, compadre, no importa, usted haga el trabajo de lo que Dios nos mandó a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que poner a Cristo en el corazón del compadre, hay que poner a Cristo en el corazón de la comadre, hay que poner a Cristo en el tío, en el abuelo, en el amigo, en el compañero de trabajo. Hay que poner el talento a trabajar, porque un día se nos va a pedir cuentas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si le va a dar la gloria al Señor, désela, pero con todo el corazón. Una escritura más, ¿le parece? Y ya no lo entretengo. Éxodo capítulo 35. Perdón, Éxodo capítulo 36. Verso 1 y verso 2. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, el Señor puso talentos en la vida de aquellos hombres para que vinieran a trabajar a la obra, para que se construyera el templo del Señor. Y déjame decirte que nosotros estamos construyendo el más amplio y más perfecto tabernáculo. No nosotros, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros se está construyendo
construyendo el templo del Altísimo, se está construyendo el templo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y es cada alma que viene a los pies de Cristo, es cada persona a la cual se le presenta Cristo. ¿A cuántos les has hablado en esta semana? ¿A cuántos les has dicho cuán grande es el amor de Dios? No tenemos que hacer mucho, no te enfrasques. Hay veces que dices, es que no estoy preparado. Pues ¿cuándo vamos a estar preparados? Nunca estamos preparados. Pero el que está dentro de nosotros sí está preparado. Bendito sea. Lo único que tenemos que hacer es poner a trabajar el talento. Mira, hermano, dije que ya te voy a terminar. Santo. Cuando yo empezaba en las cosas del Señor, yo no sabía nada. Y todavía no sé nada. Todavía me pueden criticar y decir, no dijo bien, me falta mucho, pero estamos aprendiendo. Dios nos va perfeccionando. Pero un día escuché, en ese tiempo era mi pastor el hermano Becerra, y ese día viernes creo era, hija, ¿verdad? Dice el pastor Becerra, hermanos, ¿cuántos quieren salir a evangelizar? Y yo vi que muchos levantaron sus manos. Ay, gloria a Dios. Y yo me sentí mal. ¿Sabes por qué me sentí mal? Porque dijeron que iban a salir a evangelizar el día sábado, y el día sábado era el día más ocupado en mi trabajo. Y otro hermanito se sintió igual que yo, y le lloré al Señor. El Señor sabe por qué yo quería ir. No sabía nada, pero quería ir con mis hermanos a evangelizar. Después me doy cuenta que no se pareció ni un hermano. Eso es lo normal. Pero el problema es que se nos ha dado talentos y se nos van a pedir cuenta. Eso es lo más tremendo. Y como el otro hermanito estaba igual que yo, nuevitos, tendríamos 1 año y medio cuando más congregándonos, no sabíamos nada. Pero me dice el hermano, y vamos. Descansábamos el mismo día. Pues vamos, hermano. ¿Y qué vamos a decir? Pues no sabemos. Pero hermano, los hermanos traen un montón de papelitos, nomás vamos y los dejamos. Y mire, yo no sabía nada. Agarro a mi esposa el día de descanso y nos ponemos de acuerdo, yo y el hermano, usted se va por aquella cuadra y yo por esta con mi esposa, usted con su esposa y yo con mi esposa. ¿Y sabes lo que recibimos? Una tremenda regañada, porque nos fuimos como 5 cuadras y no hubo una casa que no dejáramos un tratado. El problema es que el tratado lo íbamos dejando en los buzones, y es correo federal, no se debe poner ningún tipo de propaganda. Para ellos es propaganda, para nosotros no es propaganda. Para nosotros es llevarle el reino de los cielos a cada corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Es poner a Cristo. Y yo me recuerdo de aquello. Y los días que descansábamos nos íbamos al parque y agarrábamos ahí en las mesas de los parques. Ahí se juntan todos los ancianitos a jugar baraja, a jugar naipes, a jugar dados. De los que están retirados, como ya no tienen nada que hacer, se van allá al parque. Y llegábamos mi esposa, yo y el hermano Macuil y su esposa a aquel lugar, y en cuanto poníamos las Biblias era como que de pronto como que se espantaban y salían huyendo todos, y quedaba 1 o 2 ahí. Eran a los que el Señor quería hablarle la palabra bendita del Señor, porque Dios es maravilloso. Pero hay algo hermoso, es un talento, es lo que Dios ha puesto en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que nosotros
tenemos a Cristo y hay que presentarlo al mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por la palabra del Señor te digo en esta noche, no te digo tenemos que poner a trabajar el talento, porque un día se nos va a demandar. Y puede ser que por no presentar a Cristo no entremos al reino de los cielos. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. Si de pronto usted no siente hablarle a la gente, hoy podemos venir al altar y decirle: Señor, ayúdame. Yo necesito eso. Necesito, Señor, que puedas poner en mí el sentir de hablarle a la gente. Y yo quiero invitarte al altar y vamos a hablar con el Señor.